Estados Unidos vino a buscar la solución a México, la historia que casi nadie te contó. Hay frases que una sociedad escucha tantas veces que termina aceptándolas como si fueran una ley de la naturaleza. En México hubo una que marcó generaciones enteras. Cuando Estados Unidos se resfría, México termina con pulmonía. Durante décadas, esa idea alimentó la creencia de que nuestro país siempre dependería de las decisiones tomadas en Washington, que cada crisis estadounidense terminaría golpeando primero a los mexicanos, que la relación entre ambas naciones estaba condenada a ser desigual. Pero esta semana ocurrió algo que pone esa vieja narrativa de cabeza. Mientras millones de personas seguían con su rutina diaria, un acontecimiento pasó casi desapercibido para los grandes medios. Sin embargo, quienes entienden cómo funcionan la economía, la diplomacia y la geopolítica, saben que lo sucedido representa mucho más que una simple visita oficial. Porque, por primera vez en mucho tiempo, fue Estados Unidos quien tuvo que mirar hacia el sur buscando una solución que no podía fabricar por sí solo. Y esa solución estaba en México. Más exactamente, en el estado de Chiapas, donde una planta construida en territorio mexicano se convirtió en la pieza clave para enfrentar una crisis que amenaza directamente a la industria ganadera estadounidense. No se trata de un gesto simbólico ni de un acto protocolario. Se trata de una realidad que demuestra cómo una tecnología desarrollada en México terminó convirtiéndose en un recurso estratégico para toda Norteamérica. Y detrás de esta historia hay un protagonista tan pequeño como peligroso, un enemigo capaz de poner en riesgo miles de millones de dólares y alterar toda una cadena de producción alimentaria. Hablamos del gusano barrenador del ganado. En los próximos minutos vamos a descubrir cómo un diminuto parásito logró poner contra las cuerdas a una de las industrias ganaderas más poderosas del planeta, por qué Estados Unidos terminó necesitando la colaboración de México y cómo una planta instalada en Chiapas pasó a ocupar un lugar estratégico en esta historia. Porque cuando conozcan todos los detalles, probablemente vean la relación entre ambos países desde una perspectiva completamente distinta. Para entender lo que está ocurriendo hoy, primero debemos conocer al verdadero protagonista de esta historia. El gusano barrenador no es un insecto cualquiera. Su nombre puede sonar inofensivo, pero sus efectos están muy lejos de serlo. Todo comienza con una mosca que deposita sus huevos sobre heridas abiertas en animales de sangre caliente. Horas después nacen las larvas, y ahí empieza la pesadilla. Esas larvas penetran lentamente el tejido vivo del animal, alimentándose de su carne mientras la herida se hace cada vez más profunda. Las infecciones avanzan rápidamente. El sufrimiento del ganado aumenta, y si el problema no se detecta a tiempo, el animal puede morir en cuestión de días. Para cualquier productor ganadero, la presencia del gusano barrenador representa una amenaza devastadora. No solo por las pérdidas económicas, sino por la velocidad con la que la plaga puede extenderse entre los animales. Lo más preocupante es que México había logrado erradicar este parásito hacía más de 2 décadas. Parecía un problema del pasado. Sin embargo, su reaparición en el sur del país volvió a encender todas las alarmas sanitarias del continente. Y fue precisamente ahí donde comenzó una reacción que cambiaría el rumbo de toda esta historia. Cuando las autoridades estadounidenses detectaron el riesgo de que la plaga avanzara hacia el norte, respondieron de la forma que muchos esperaban. Decidieron cerrar la frontera al ganado mexicano. Era una medida presentada como preventiva. La intención era impedir que cualquier posibilidad de contagio alcanzara los estados productores de Estados Unidos. Sobre el papel, la decisión parecía lógica. Pero había un pequeño detalle que muy pocos estaban considerando. Y ese detalle terminaría costándoles miles de millones de dólares. Porque cerrar la frontera puede sonar como una muestra de fortaleza. Sin embargo, cuando 2 economías están profundamente conectadas, levantar una barrera también significa bloquear recursos que el propio país necesita.
Eso fue exactamente lo que ocurrió. Mientras algunos celebraban la suspensión de las importaciones de ganado mexicano, comenzaron a aparecer las primeras consecuencias del otro lado de la frontera, consecuencias que no tardaron en convertirse en un problema mucho más grande del que cualquiera había imaginado. Mientras tanto, en México surgieron las voces de siempre, las que aseguraban que el país estaba a punto de sufrir un golpe devastador, las que repetían que el mercado estadounidense era insustituible, las que advertían que el campo mexicano enfrentaría una crisis sin precedentes. El discurso era conocido. Según esa narrativa, Estados Unidos tenía toda la capacidad de imponer condiciones y México únicamente debía adaptarse. Pero la realidad comenzó a contar una historia muy distinta, porque lo que muchos olvidaban era un dato fundamental. La dependencia entre ambos países no funciona en una sola dirección. Y cuando Estados Unidos cerró la puerta al ganado mexicano, también empezó a cerrar una parte esencial del abastecimiento que sostenía a su propia industria. Fue entonces cuando la situación comenzó a cambiar, y los números empezaron a hablar por sí solos. En el siguiente capítulo veremos cómo una decisión tomada para proteger a la industria ganadera estadounidense terminó golpeando directamente a sus propios productores, disparó los precios de la carne y obligó a Washington a reconocer una realidad incómoda. Había un problema que solo podía resolverse con la participación de México. La decisión que terminó golpeando a Estados Unidos, cuando Estados Unidos anunció el cierre de la frontera al ganado mexicano, muchos pensaron que México sería el único afectado. La lógica parecía sencilla. Si el principal comprador deja de recibir un producto, quien más pierde es el vendedor. Sin embargo, la realidad era mucho más compleja, porque detrás de cada res que cruza la frontera existe una enorme cadena económica que conecta a miles de productores, transportistas, empacadoras, corrales de engorda y supermercados en ambos lados. No era una relación de dependencia unilateral, era un sistema profundamente integrado, y cuando una pieza deja de funcionar, todo el mecanismo comienza a resentirlo. Eso fue exactamente lo que ocurrió. Mientras la atención mediática estaba concentrada en las restricciones impuestas al ganado mexicano, del otro lado de la frontera empezaban a aparecer señales preocupantes. Los corrales de engorda comenzaron a recibir menos animales. Los compradores tenían cada vez menos opciones. Los costos aumentaban, y la incertidumbre empezaba a instalarse entre quienes viven de esta industria. Los números confirmaban lo que muchos especialistas ya advertían. En un año normal, cerca de 20,000 cabezas de ganado mexicano cruzan cada semana hacia Estados Unidos. No hablamos de una cantidad menor. Durante años, ese flujo constante permitió mantener operando a numerosos corrales de engorda, especialmente en estados como Texas, Arizona y otras regiones del sur estadounidense. De hecho, algunos establecimientos obtenían entre el 60 y el 70% de su inventario gracias al ganado proveniente de México. Imaginen por un momento una fábrica que, de la noche a la mañana, deja de recibir más de la mitad de su materia prima. Las instalaciones siguen ahí, los trabajadores también, los gastos continúan acumulándose, pero simplemente ya no hay suficiente producto para mantener la operación al mismo ritmo. Eso fue lo que empezó a suceder. Y las consecuencias no tardaron en hacerse visibles. En menos de un año ingresaron a Estados Unidos alrededor de 795,000 cabezas de ganado menos que durante el periodo anterior. La diferencia fue enorme. Muchos corrales comenzaron a operar por debajo de su capacidad. Otros redujeron personal. Algunos, incluso, terminaron cerrando sus puertas después de décadas de funcionamiento. Cada cierre significaba empleos perdidos, familias afectadas, empresas transportistas con menos viajes, empacadoras procesando menos carne, comunidades rurales enteras sintiendo el impacto de una decisión que, en teoría, buscaba protegerlas. Y mientras eso ocurría, el costo económico seguía creciendo.
Diversos análisis estiman que las pérdidas relacionadas con esta situación podrían alcanzar los $7,000 millones para la economía estadounidense, una cifra que ayuda a dimensionar el tamaño del problema. Pero quizá existe un dato todavía más revelador. Solo el comercio ganadero que cruza desde Sonora hacia Arizona genera normalmente un movimiento económico superior a $1,000 millones al año. No es un intercambio menor. Es una actividad estratégica para miles de negocios a ambos lados de la frontera. Por eso, cuando ese flujo se interrumpe, el impacto se multiplica rápidamente. Y justo cuando parecía que la situación no podía complicarse más, apareció otro problema todavía más delicado. El hato ganadero estadounidense atravesaba uno de los momentos más difíciles de su historia reciente. Las cifras eran contundentes. Estados Unidos registraba el nivel más bajo de ganado bovino en más de 70 años. 70 años. Eso significa que, incluso sin la crisis provocada por el gusano barrenador, la oferta interna ya era insuficiente para satisfacer toda la demanda. El ganado mexicano no era simplemente una opción conveniente. Se había convertido en una pieza fundamental para mantener funcionando una parte importante del sistema de producción de carne. Y cuando esa pieza desapareció, comenzaron a sentirse las consecuencias en el bolsillo de millones de consumidores. Los precios de la carne aumentaron de forma constante. Lo que antes era una compra habitual para muchas familias, comenzó a convertirse en un gasto cada vez más pesado. El tradicional asado del fin de semana empezó a costar mucho más. Los supermercados enfrentaban mayores costos, los restaurantes ajustaban sus precios, y toda la cadena alimentaria absorbía el impacto. En ese momento, quedó claro que el problema ya no era exclusivamente sanitario. También era económico y, sobre todo, estratégico, porque mientras la presión aumentaba dentro de Estados Unidos, la solución seguía estando fuera de sus fronteras. Había un elemento indispensable que Washington necesitaba recuperar. Pero hacerlo ya no dependía únicamente de cerrar o abrir la frontera. Dependía de algo mucho más importante: eliminar la plaga desde su origen. Y ahí es donde México tenía una ventaja que muy pocos conocían. Una ventaja construida durante décadas de investigación científica. Una tecnología que no podía improvisarse de un día para otro, y que terminaría convirtiéndose en la herramienta más eficaz para resolver una crisis que amenazaba a toda la región. Antes de continuar, vale la pena hacer una breve reflexión. Durante años, se difundió la idea de que México siempre necesitaba más a Estados Unidos que Estados Unidos a México. Sin embargo, esta historia demuestra que la realidad puede ser mucho más equilibrada de lo que muchas veces se piensa. Porque cuando las cadenas productivas están profundamente integradas, ningún país puede actuar como si el otro fuera prescindible. Y eso quedó demostrado con cifras, empleos y miles de millones de dólares. Pero lo más sorprendente todavía estaba por descubrirse. Porque mientras muchos discutían sobre fronteras y restricciones comerciales, en el sur de México existía una instalación capaz de producir la única herramienta que realmente podía detener al gusano barrenador. Una tecnología tan efectiva que, décadas atrás, había logrado erradicar prácticamente por completo esa plaga del continente. Y esa es la parte de la historia que casi nadie contó. En el siguiente capítulo conoceremos cómo una planta ubicada en Chiapas terminó convirtiéndose en un activo estratégico para México y en la pieza que Estados Unidos necesitaba desesperadamente para controlar una de las mayores amenazas sanitarias para su industria ganadera. La decisión que terminó golpeando a Estados Unidos, cuando Estados Unidos anunció el cierre de la frontera al ganado mexicano, muchos pensaron que México sería el único afectado. La lógica parecía sencilla. Si el principal comprador deja de recibir un producto, quien más pierde es el vendedor. Sin embargo, la realidad era mucho más compleja, porque detrás de cada res que cruza la frontera existe una enorme cadena económica que conecta a miles de productores, transportistas, empacadoras,
corrales de engorda y supermercados en ambos lados. No era una relación de dependencia unilateral, era un sistema profundamente integrado, y cuando una pieza deja de funcionar, todo el mecanismo comienza a resentirlo. Eso fue exactamente lo que ocurrió. Mientras la atención mediática estaba concentrada en las restricciones impuestas al ganado mexicano, del otro lado de la frontera empezaban a aparecer señales preocupantes. Los corrales de engorda comenzaron a recibir menos animales. Los compradores tenían cada vez menos opciones. Los costos aumentaban y la incertidumbre empezaba a instalarse entre quienes viven de esta industria. Los números confirmaban lo que muchos especialistas ya advertían. En un año normal, cerca de 20,000 cabezas de ganado mexicano cruzan cada semana hacia Estados Unidos. No hablamos de una cantidad menor. Durante años, ese flujo constante permitió mantener operando a numerosos corrales de engorda, especialmente en estados como Texas, Arizona y otras regiones del sur estadounidense. De hecho, algunos establecimientos obtenían entre el 60 y el 70% de su inventario gracias al ganado proveniente de México. Imaginen por un momento una fábrica que, de la noche a la mañana, deja de recibir más de la mitad de su materia prima. Las instalaciones siguen ahí, los trabajadores también. Los gastos continúan acumulándose, pero simplemente ya no hay suficiente producto para mantener la operación al mismo ritmo. Eso fue lo que empezó a suceder. Y las consecuencias no tardaron en hacerse visibles. En menos de un año ingresaron a Estados Unidos alrededor de 795,000 cabezas de ganado menos que durante el periodo anterior. La diferencia fue enorme. Muchos corrales comenzaron a operar por debajo de su capacidad. Otros redujeron personal. Algunos, incluso, terminaron cerrando sus puertas después de décadas de funcionamiento. Cada cierre significaba empleos perdidos, familias afectadas, empresas transportistas con menos viajes, empacadoras procesando menos carne, comunidades rurales enteras sintiendo el impacto de una decisión que, en teoría, buscaba protegerlas. Y mientras eso ocurría, el costo económico seguía creciendo. Diversos análisis estiman que las pérdidas relacionadas con esta situación podrían alcanzar los $7,000 millones para la economía estadounidense, una cifra que ayuda a dimensionar el tamaño del problema. Pero quizá existe un dato todavía más revelador. Solo el comercio ganadero que cruza desde Sonora hacia Arizona genera normalmente un movimiento económico superior a $1,000 millones al año. No es un intercambio menor. Es una actividad estratégica para miles de negocios a ambos lados de la frontera. Por eso, cuando ese flujo se interrumpe, el impacto se multiplica rápidamente. Y justo cuando parecía que la situación no podía complicarse más, apareció otro problema todavía más delicado. El hato ganadero estadounidense atravesaba uno de los momentos más difíciles de su historia reciente. Las cifras eran contundentes. Estados Unidos registraba el nivel más bajo de ganado bovino en más de 70 años. 70 años. Eso significa que, incluso sin la crisis provocada por el gusano barrenador, la oferta interna ya era insuficiente para satisfacer toda la demanda. El ganado mexicano no era simplemente una opción conveniente. Se había convertido en una pieza fundamental para mantener funcionando una parte importante del sistema de producción de carne. Y cuando esa pieza desapareció, comenzaron a sentirse las consecuencias en el bolsillo de millones de consumidores. Los precios de la carne aumentaron de forma constante. Lo que antes era una compra habitual para muchas familias comenzó a convertirse en un gasto cada vez más pesado. El tradicional asado del fin de semana empezó a costar mucho más. Los supermercados enfrentaban mayores costos. Los restaurantes ajustaban sus precios. Y toda la cadena alimentaria absorbía el impacto. En ese momento quedó claro que el problema ya no era exclusivamente sanitario. También era económico. Y, sobre todo,
estratégico, porque mientras la presión aumentaba dentro de Estados Unidos, la solución seguía estando fuera de sus fronteras. Había un elemento indispensable que Washington necesitaba recuperar. Pero hacerlo ya no dependía únicamente de cerrar o abrir la frontera. Dependía de algo mucho más importante: eliminar la plaga desde su origen. Y ahí es donde México tenía una ventaja que muy pocos conocían. Una ventaja construida durante décadas de investigación científica. Una tecnología que no podía improvisarse de un día para otro, y que terminaría convirtiéndose en la herramienta más eficaz para resolver una crisis que amenazaba a toda la región. Antes de continuar, vale la pena hacer una breve reflexión. Durante años se difundió la idea de que México siempre necesitaba más a Estados Unidos que Estados Unidos a México. Sin embargo, esta historia demuestra que la realidad puede ser mucho más equilibrada de lo que muchas veces se piensa. Porque cuando las cadenas productivas están profundamente integradas, ningún país puede actuar como si el otro fuera prescindible. Y eso quedó demostrado con cifras, empleos y miles de millones de dólares. Pero lo más sorprendente todavía estaba por descubrirse. Porque mientras muchos discutían sobre fronteras y restricciones comerciales, en el sur de México existía una instalación capaz de producir la única herramienta que realmente podía detener al gusano barrenador, una tecnología tan efectiva que, décadas atrás, había logrado erradicar prácticamente por completo esa plaga del continente. Y esa es la parte de la historia que casi nadie contó. En el siguiente capítulo, conoceremos cómo una planta ubicada en Chiapas terminó convirtiéndose en un activo estratégico para México y en la pieza que Estados Unidos necesitaba desesperadamente para controlar una de las mayores amenazas sanitarias para su industria ganadera. La carta que solo México tenía. Hasta este punto, la historia parecía bastante clara. Un parásito había obligado a Estados Unidos a cerrar temporalmente la frontera al ganado mexicano. Las pérdidas económicas comenzaban a acumularse. Los productores estadounidenses enfrentaban una escasez cada vez mayor, y el precio de la carne seguía aumentando. Pero había una pregunta que todavía no tenía respuesta. ¿Cómo se elimina realmente una plaga como el gusano barrenador? Porque cerrar fronteras puede reducir riesgos. Las inspecciones sanitarias ayudan a controlar el problema. Los protocolos sirven para contener la propagación, pero ninguna de esas medidas elimina al enemigo. Solo gana tiempo, y eso es precisamente lo que muchos pasaron por alto. Mientras la discusión pública giraba alrededor de cierres fronterizos y restricciones comerciales, la verdadera solución estaba mucho más al sur. En Chiapas. Ahí se encontraba una tecnología que, durante décadas, fue considerada una de las mayores innovaciones sanitarias del continente. Una técnica tan efectiva que cambió para siempre la forma de combatir esta plaga. Y curiosamente, esa tecnología fue desarrollada y perfeccionada con una participación decisiva de México. Lo más sorprendente es que la estrategia no consiste en utilizar más pesticidas, tampoco en levantar más barreras, ni en sacrificar miles de animales. La solución parece sacada de una película de ciencia ficción. Consiste en criar millones de moscas. Sí, millones, pero con una diferencia fundamental. Todas son estériles. Cada semana se producen enormes cantidades de estas moscas en condiciones de laboratorio. Después, son sometidas a un proceso controlado de esterilización mediante radiación. Una vez completado ese procedimiento, son liberadas en las zonas donde existe presencia del gusano barrenador. ¿Y qué ocurre entonces? Las moscas estériles se aparean con las silvestres. Sin embargo, al no poder producir descendencia, el ciclo reproductivo de la plaga comienza a romperse, generación tras generación. La población disminuye. Cada vez nacen menos larvas, cada vez aparecen menos infestaciones, hasta que, finalmente, la plaga desaparece, sin contaminar el medio ambiente.
sin utilizar grandes cantidades de químicos y sin afectar otras especies. Es una de las estrategias de control biológico más exitosas que existen, y lo más importante es que ya había demostrado funcionar, hace décadas. De hecho, México fue uno de los primeros países del mundo en aplicar esta técnica a gran escala. Mucho antes de que el gusano barrenador reapareciera, una planta ubicada en Chiapas producía millones de moscas estériles que permitieron erradicar prácticamente la plaga de México y de buena parte de Centroamérica. Durante años, ese trabajo fue considerado un ejemplo internacional de cooperación sanitaria. Gracias a ese esfuerzo, millones de animales quedaron protegidos. La producción ganadera pudo crecer, y el continente logró controlar una amenaza que durante décadas había provocado enormes pérdidas económicas. Sin embargo, con el paso del tiempo, aquella planta dejó de operar. Muchos pensaron que nunca volvería a ser necesaria. Parecía que la batalla ya estaba ganada. Pero la historia tenía preparada otra sorpresa. Cuando el gusano barrenador reapareció en la frontera sur, México comprendió que no bastaba con reaccionar. Era necesario recuperar esa capacidad científica, y fue exactamente lo que hizo. Sobre las instalaciones históricas, donde décadas atrás funcionó la antigua planta, comenzó la construcción de una nueva biofábrica. No se trataba de una simple remodelación, era un proyecto completamente modernizado, con tecnología actualizada, protocolos de bioseguridad de última generación y capacidad suficiente para enfrentar una emergencia sanitaria regional. El objetivo era ambicioso: producir hasta 100 millones de moscas estériles cada semana. Deténganse un momento en esa cifra. 100 millones, cada 7 días. No estamos hablando de una instalación pequeña. Estamos hablando de una infraestructura científica capaz de abastecer campañas sanitarias en varios países al mismo tiempo. En otras palabras, México no solo estaba resolviendo un problema interno, también estaba construyendo una herramienta estratégica para proteger a toda la región. Y aquí aparece uno de los detalles más interesantes de toda esta historia. Porque muchas personas imaginan que proyectos de esta magnitud solo pueden financiarse desde Washington. Pero ocurrió exactamente lo contrario. La inversión total para poner en marcha esta nueva planta fue de aproximadamente 51 millones de dólares. Ahora viene el dato que cambia completamente la narrativa. México aportó alrededor de 30 millones de dólares. Estados Unidos contribuyó con aproximadamente 21 millones. Es decir, la mayor inversión provino del lado mexicano. No solo se puso el territorio. No solo se aportó el conocimiento técnico. También se realizó el mayor esfuerzo económico. Y eso modifica completamente la percepción de esta cooperación. Porque ya no estamos hablando de un país que espera instrucciones. Estamos hablando de un país que desarrolla tecnología, construye infraestructura y aporta recursos para resolver un problema compartido. Eso cambia la conversación y cambia la posición desde la cual se sientan ambos gobiernos a dialogar. Mientras la biofábrica avanzaba, la estrategia sanitaria también comenzaba a dar resultados sobre el terreno. Las brigadas veterinarias intensificaron la vigilancia. Se fortalecieron los controles epidemiológicos. Los productores recibieron capacitación para detectar casos de manera temprana, y poco a poco comenzaron a aparecer las primeras señales positivas. Los reportes mostraban una reducción importante en los casos detectados. La tendencia empezaba a cambiar. La plaga retrocedía, y justo cuando México demostraba que la estrategia estaba funcionando, ocurrió algo que muy pocos habrían imaginado meses atrás. Una de las funcionarias más importantes del gobierno de Estados Unidos anunció un viaje al extremo sur de México. No para imponer condiciones, no para anunciar sanciones, no para exigir cambios, sino para conocer de primera mano la planta que se convertiría en una pieza fundamental para proteger también a la industria ganadera estadounidense. Esa imagen, por sí sola, decía mucho más que cualquier discurso político, y es precisamente ahí donde esta historia alcanza su punto más interesante.
la imagen que nadie esperaba ver. A veces, los acontecimientos más importantes no necesitan grandes discursos. Basta una sola imagen para entender que algo ha cambiado. Y eso es precisamente lo que ocurrió. Mientras la nueva biofábrica de Chiapas terminaba de prepararse para iniciar operaciones, el gobierno de Estados Unidos tomó una decisión que hace apenas unos años habría parecido impensable. Su secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, confirmó su visita al sur de México para participar en la inauguración de la primera etapa de esta instalación estratégica. Puede parecer un detalle menor, pero no lo es. Porque cuando se analizan los hechos con calma, el mensaje resulta mucho más profundo. Hace apenas unos meses, la misma dependencia estadounidense había ordenado el cierre temporal de la frontera al ganado mexicano como medida preventiva frente al avance del gusano barrenador. Aquella decisión fue presentada como una acción necesaria para proteger la industria ganadera de Estados Unidos. Sin embargo, conforme pasaron las semanas, la realidad comenzó a imponerse. Las pérdidas económicas crecían. Los corrales de engorda seguían operando con menos animales. La oferta de carne continuaba reduciéndose. Y el problema sanitario solo podía resolverse atacando el origen de la plaga. Ese origen estaba en el sur. Y la solución también. Por eso, la visita de la funcionaria estadounidense no era un simple acto de cortesía diplomática. Representaba el reconocimiento de una realidad. La infraestructura capaz de producir millones de moscas estériles estaba en territorio mexicano. Y sin esa capacidad, controlar definitivamente el avance del gusano barrenador sería mucho más difícil. Es aquí donde la historia cambia completamente de perspectiva. Durante décadas, las imágenes que marcaron la relación entre ambos países solían repetirse. Funcionarios mexicanos viajando a Washington, delegaciones buscando acuerdos, negociaciones realizadas bajo la mirada del gobierno estadounidense. Era una escena que el público había visto una y otra vez. Pero esta vez la fotografía era diferente. Ahora era una alta funcionaria de Estados Unidos quien viajaba hasta Chiapas, hasta una instalación construida en suelo mexicano, para asistir a un evento encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum. No era un encuentro organizado en la Casa Blanca, no era una reunión en el Capitolio, era una ceremonia realizada en México. Y eso, aunque para algunos pueda parecer solo un cambio de escenario, tiene un enorme valor simbólico. Porque refleja que la cooperación entre ambos países puede construirse desde una lógica distinta, no desde la subordinación, sino desde la colaboración, desde el reconocimiento mutuo de capacidades y desde la comprensión de que existen desafíos que ningún país puede resolver completamente solo. Eso no significa que México haya reemplazado a Estados Unidos. Tampoco significa que uno dependa totalmente del otro. Lo que demuestra esta historia es algo mucho más interesante. En un mundo cada vez más interconectado, el conocimiento, cuando observamos todos los acontecimientos en conjunto, resulta evidente que esta historia nunca trató únicamente de una plaga. El gusano barrenador fue el detonante, pero lo que realmente quedó al descubierto fue la enorme importancia que tiene contar con capacidad científica, infraestructura propia y la posibilidad de responder con recursos nacionales frente a un problema internacional. Durante mucho tiempo, se instaló la idea de que México siempre ocuparía un papel secundario en su relación con Estados Unidos, que las decisiones importantes se tomaban al norte de la frontera y que a nuestro país solo le quedaba reaccionar. Sin embargo, los hechos que hemos repasado muestran un escenario mucho más complejo. Cuando apareció una amenaza que comprometía a toda la industria ganadera de Norteamérica, la solución no surgió únicamente de restricciones comerciales ni de decisiones políticas. La respuesta más efectiva comenzó a construirse en laboratorios, en centros de investigación, en brigadas sanitarias y en una planta instalada en el sur de México. Eso cambia completamente la conversación.
Porque la verdadera fortaleza de un país no siempre se mide por el tamaño de su economía o por el número de tratados que firma. También se mide por su capacidad para desarrollar conocimiento, generar tecnología y ofrecer soluciones cuando aparecen los grandes desafíos. Eso es precisamente lo que representa la nueva biofábrica de Chiapas. No es solamente un edificio, no es únicamente una inversión millonaria, es una infraestructura que protege a miles de productores mexicanos, que fortalece la seguridad sanitaria del continente y que demuestra que la cooperación internacional funciona mejor cuando cada nación aporta aquello que sabe hacer mejor. Quizá esa sea la enseñanza más importante de toda esta historia. La soberanía no consiste en aislarse del mundo. Tampoco significa rechazar toda forma de colaboración. La verdadera soberanía consiste en desarrollar capacidades propias para participar en igualdad de condiciones cuando llega el momento de tomar decisiones importantes. Y eso requiere ciencia, educación, inversión, planeación y visión de largo plazo. Porque ningún país construye independencia tecnológica de un día para otro. Es el resultado de años de trabajo, de investigadores, de técnicos, de productores, de instituciones, y de miles de personas que muchas veces permanecen lejos de los reflectores. Mientras la discusión pública suele concentrarse en los titulares políticos, son precisamente esos proyectos silenciosos los que terminan marcando la diferencia cuando aparece una crisis. Y este caso es un buen ejemplo de ello. Hoy, esa planta ubicada en Chiapas tiene el potencial de convertirse en uno de los principales centros para combatir el gusano barrenador en toda la región. Eso beneficia a México, beneficia a Centroamérica y también beneficia a Estados Unidos, porque, al final del día, la sanidad animal no entiende de fronteras. Los riesgos son compartidos y las soluciones también. Por eso la imagen de funcionarios mexicanos y estadounidenses trabajando juntos alrededor de un mismo proyecto deja una reflexión interesante. Más allá de las diferencias políticas que puedan existir entre ambos gobiernos, hay desafíos que solo pueden resolverse mediante la cooperación. Y cuando esa cooperación se construye sobre el respeto mutuo y el reconocimiento de las capacidades de cada país, los resultados terminan beneficiando a millones de personas. Quizá por eso esta visita llamó tanto la atención, no porque represente una victoria de un país sobre otro, sino porque evidencia una realidad que muchas veces pasa desapercibida. México también genera conocimiento. México también desarrolla tecnología. México también construye soluciones que tienen impacto internacional. Y eso merece ser reconocido. Ahora bien, esta historia todavía no ha terminado. La lucha contra el gusano barrenador continuará durante los próximos meses. Las campañas sanitarias seguirán siendo fundamentales. La vigilancia epidemiológica tendrá que mantenerse, y la cooperación entre ambos países seguirá desempeñando un papel decisivo. Será el tiempo el que confirme hasta qué punto esta estrategia logra erradicar nuevamente la plaga. Pero hay algo que ya nadie puede negar. Cuando surgió un problema que amenazaba a toda la región, una parte importante de la respuesta comenzó en territorio mexicano. Y ese es un hecho que vale la pena recordar. Ahora queremos conocer tu opinión. ¿Crees que este proyecto marca un nuevo capítulo en la cooperación entre México y Estados Unidos? ¿O consideras que todavía queda mucho camino por recorrer para construir una relación verdaderamente equilibrada? Te invitamos a compartir tu punto de vista en los comentarios. Nos interesa leer todas las opiniones, siempre con respeto y argumentos. Si disfrutaste este análisis y te gustan los contenidos que explican la actualidad con contexto, datos y una visión más amplia de lo que ocurre detrás de los titulares, no olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. Cada semana analizamos las noticias más importantes para ayudarte a comprender no solo lo que sucede, sino también por qué sucede y cuáles pueden ser sus consecuencias. Gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo video.